Sobre este proyecto de ley que anunciara este jueves el presidente Guillermo Lasso y que oficializará esta tarde en la Asamblea Nacional. Proyecto urgente en materia económica, ley que crea oportunidades, al menos dentro de este proyecto amplio, con algunos ejes importantes: reformas laborales, atracción de inversiones, ajuste de impuestos. Antes de empezar con nuestros tres invitados, a quien damos la cordial bienvenida, al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Industrias del Ecuador y de la Cámara de Industrias y Producción, a Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, y a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura, quisiera ilustrar con declaraciones de este viernes, en primer lugar, del economista Walter Spurrier, un reconocido analista económico, respecto de la perspectiva de esta propuesta. Ojalá me equivoque, pero no veo posibilidades que la Asamblea tramite esa ley. En primer lugar, el bloque más importante es del bloque del partido que justamente nos causó el problema, ¿no? El gobierno de Rafael Correa. Luego hay el bloque Pachacutic, cuyo programa legislativo es decir no, todo es no. Te va Guillermo Lasso y le dice buenos días, le van a decir no. Entonces, en ese sentido, ahí ya el bloque, esos dos bloques se van a encargar de impedir que el proyecto sea tratado. Es mi criterio, ojalá me equivoque. Eso dijo Walter Spurrier esta mañana en Teleamazonas. Y en Ecoavisa, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, dio su primera opinión. En el área fiscal tenemos que enfrentar una situación que no es sostenible. El déficit fiscal el año pasado fue de 7.000 millones de dólares, 7 puntos del PIB. Este año se va a reducir a nivel del gobierno central a un poco más de 4.000 millones de dólares. Pero si queremos ser un país creíble al mundo y ante el Ecuador, queremos ser un país que cree realmente opciones de crecimiento de emprendimientos, de inversiones y de empleo, necesitamos tener finanzas públicas sostenibles. Y las finanzas públicas sostenibles tienen que hacerse de forma equitativa, justa y solidaria. Y eso pasa por varios aspectos, por crecer más y reactivar la economía, como ya lo estamos haciendo y se está viendo, combatir la evasión y la elusión fiscal, como ya lo estamos haciendo. El SRI ha hecho varios temas, ha creado una unidad de grandes contribuyentes, tiene intercambio de información internacional, ya va cobrando en lo que va del año más de 500 millones de dólares de deudas pendientes. Y también tenemos que pedir en esta circunstancia apoyo solo a aquellos que más tienen, solo a aquellos que han sido más favorecidos en relativo, y aquellos que más tenemos que contribuir en estos momentos. Es el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Bienvenido al doctor Pablo Zambrano. ¿Cuál es el sentir? ¿Cómo analiza de primera mano este proyecto del Ejecutivo que va a la Asamblea este viernes? Buen día. Miguel, muy buenos días. Un gusto saludar a Fernando Ibarra y a Rodrigo Gómez de la Torre. Mire, nosotros no tenemos los textos del proyecto de ley que se está enviando a la Asamblea Nacional. Lo que existe es el plan o las principales metas del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Guillermo Lasso y la cadena nacional, en la cual el día de ayer se anunció a grandes rasgos, en líneas gruesas, digámoslo así, cuáles son estas propuestas. ¿Qué podemos decir frente a lo que tenemos, que es el Plan Nacional de Desarrollo y estas líneas gruesas del presidente? En primer lugar, consideramos que es muy importante que el Plan Nacional de Desarrollo contemple 5 áreas fundamentales: el ámbito económico, que es esencial para la sostenibilidad del país; el ámbito social, la seguridad integral, la transición ecológica y el área institucional. En ese sentido, nosotros consideramos que está marcando la cancha el presidente y señalando claramente cuál es el norte al que debe ir el país. Pero para cumplir con este Plan Nacional de Desarrollo, de creación de oportunidades, hay que implementar una serie de reformas. Como ya se mencionó, estas reformas están en el ámbito laboral, en el ámbito tributario y en el ámbito de las inversiones. Como sector productivo, como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, apoyamos todas las iniciativas que vayan hacia la consolidación del Ecuador como un país atractivo a las inversiones, porque la única manera de revertir todas esas cifras que el presidente lo señaló el día de ayer, cifras de deuda externa, cifras de desempleo pleno, cifras de desnutrición infantil, es a través de la generación de la producción. ¿Para qué? Para que una vez que tengamos un sistema y un sector productivo fuerte y sólido, podamos generar empleo y trabajo, que es la principal preocupación que requieren los ecuatorianos. Por lo tanto, Miguel, no hemos analizado porque no tenemos
las normas en sí mismo de qué implican estas reformas, pero esos anuncios del presidente nosotros consideramos que van en la vía correcta de sacar adelante al país con un programa integral. El tema de la reforma laboral, doctor Zambrano, ¿cómo ha visto de la explicación que ha dado el presidente? Mire, la reforma laboral nosotros la hemos venido analizando y la hemos venido discutiendo y la hemos venido señalando desde hace por lo menos 11 años. ¿Y qué hemos dicho frente a la reforma laboral? Que hay que modernizar ese código del trabajo, que hay que actualizar las normas del trabajo, que hay justamente que establecer nuevas modalidades contractuales y lo más importante, que tenemos que dinamizar el mercado laboral. La principal tarea que debemos tener todos los ecuatorianos como sociedad es buscar la manera en la cual podamos integrar a ese más de 5.2 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo fijo al mercado laboral formal. Esa es la estrategia y esa es la idea. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo, Miguel. Mire lo que ha ocurrido con una modalidad que no se utilizaba, que era el teletrabajo. Apenas el 1% de las empresas antes de la pandemia lo utilizaban. El día de hoy lo utilizan el 75, 78% de las organizaciones, no solamente las empresas, sino el Estado, las cámaras de la producción, los colegios, etcétera. Entonces, ese es el tipo de situaciones que nosotros tenemos que modernizar la legislación laboral para ponerla a tono con los tiempos. Y no nos olvidemos que además existen otros temas que son importantísimos a tomar en cuenta. La cuarta revolución industrial, la robotización en los procesos industriales, el uso de tecnología en los procesos de manufactura, que sin lugar a dudas también representa un reto para el futuro del trabajo. Por eso entonces tenemos que adelantarnos frente a estos temas y modernizar las relaciones laborales en el Ecuador. Siempre respetando los derechos de los trabajadores. Esa ha sido nuestra posición como sector empleador, respetar los derechos de los trabajadores, pero modernizar la legislación laboral que es caduca y lamentablemente no está a tono con los tiempos que vivimos. Saludos al presidente del Parlamento Laboral, doctor Fernando Ibarra. ¿Cómo ha visto este anuncio del Ejecutivo de este proyecto amplio que será oficializado este viernes en la Asamblea, entre ellos el tema laboral? Buen día. Muy buenos días, Miguel, siempre es un honor. Buenos días para Patricio, para Rodrigo. Bueno, lo único que sabemos hasta ahora, los anuncios que el ministro de Trabajo ha hecho en materia laboral. En definitiva, lo que se está planteando es una especie de nueva trole. Ahora, antes fue la trole de Maguada, ahora será la trole Lazo. En el afán de, obviamente, de buscar siempre en el pueblo ecuatoriano una respuesta de sacrificio para la crisis que nos la genera el pueblo ecuatoriano. Los trabajadores... escuchamos al ministro de Trabajo hablar de modernizar la legislación laboral, pero ¿qué es modernizarla? Modernizarla es precarizarla, porque en definitiva no nos estamos recordando ya que durante el gobierno de Moreno 11 nuevas formas de contratación se aprobaron mediante normas técnicas de manera inconstitucional y no generaron una sola plaza de trabajo nuevo, lo que generaron fue precarización. Es decir, no es que el Código del Trabajo siga igualito como hace 80 años, eso es una falacia. El Código del Trabajo ha sido reformado cada vez y cuando a través de distintos mecanismos que en ánimo de buscar abrir mejores oportunidades. Pero esas oportunidades hasta la presente nunca se crearon. Por lo tanto, no es la flexibilidad laboral la que va a generar más empleo. Se necesitan otro tipo de mecanismos y además se necesita algo que hasta ahora no se quiere entender. Hay que reformular el modelo de producción, en la que se incluya también los temas laborales de normativa, sí, en lo que se incluya también el costo del dinero, porque nada se dice del costo del dinero. Cuando los empresarios asuman con responsabilidad el cambio de modelo de acumulación, entonces vamos a generar las plazas de trabajo que el país necesita, porque de lo contrario, Miguel, podemos precarizar todo lo que quiera precarizar, pero es imposible que la economía se vaya a dinamizar con gente con pocos recursos. Si usted se da cuenta cuántos miles de millones de dólares le han quitado a la economía de consumo con la rebaja de salarios que se han dado durante la pandemia y con los despidos que se hicieron masivamente, más de 500.000 de despidos, entendemos por qué entonces no hay una reactivación ni la va a haber, por qué no hay la generación de empleo ni la va a haber. Hay que atacar el problema por otro lado, no por el lado de la precarización de los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es la propuesta que hace el Parlamento Laboral, la dirigencia sindical, con un hecho? El presidente ha reiterado este jueves que no va a haber precarización, que no se va a tocar para nada las reglas actuales, no se va a ir para nada hacia atrás, sino de aquí adelante. Frente a un drama del 68% en condiciones precarias, sin trabajo, sin empleo, sin trabajo formal, ¿cuál es la propuesta que ustedes formulan de aquí en adelante?
Mire, lo primero que hay que hacer es revisar el costo del dinero para la producción, porque mientras siguen habiendo las tasas altas, lo único que tiene razón el ministro de Trabajo es que la gente tiene miedo de emprender. ¿Cómo va a emprender con tasas de 14, 18, 20, 28, 30%? Eso es imposible. Un microemprendedor no tiene capacidad para poder reproducir exitosamente un negocio con esas tasas de interés. De eso no se dice nada, de eso no se hace nada. Otra de las cosas que se tiene que hablar es de la modernización del parque industrial. Tiene que haber una inversión para modernizar el parque industrial. No podemos seguir con los mismos fierros viejos de hace 40 años. No podemos seguir ordeñando la vaca de la misma manera. Es decir, se necesita modernizar todo el sistema productivo y se necesita también establecer claramente un modelo de control de precios, porque no puede ser posible que el Ecuador esté entre los países más caros del mundo. Aquí se dice que los trabajadores ganamos mucho más que en el resto de la región, pero no se dice que los precios son los más caros que tenemos en el planeta. Entonces, ese tipo de cosas es la que hay que atacar primero para entonces plantearnos la necesidad a lo mejor de una reforma laboral. Nosotros nunca nos hemos opuesto a que haya una reforma laboral seria que contemple la posibilidad de generar plazas de trabajo en determinadas áreas donde a lo mejor el sistema de contratación sea muy rígido. Eso es viable, con una posición seria, con una posición que respete derechos, porque no es verdad que no se quiere tocar los derechos de los trabajadores, es que los trabajadores que no tienen empleo son trabajadores y no pueden ir a un mercado laboral totalmente desprotegidos, porque entonces eso se llama explotación laboral, y ahí tenemos que estar muy claros para poder entonces tomar las decisiones que correspondan en función de un modelo que sea justo para todos. Bienvenido a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura Primera Zona. ¿Cómo ha visto este contenido anunciado por el presidente y que se oficializará este viernes? Reforma laboral, ajuste de impuestos, apertura a las inversiones. Buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a todos quienes nos están escuchando y observando. Grato saludarte, Fernando, a los tiempos. Pablo, de igual manera. A ver, yo quisiera comenzar con un tema que ha venido de una gran preocupación en el sector agropecuario, fundamentalmente, que ya se rumoraba, pero ya en este momento el presidente lo ha planteado el día de ayer y hacemos un llamado al gobierno para que tome un pequeño correctivo. El sector agropecuario principalmente tiene las tierras, que es su patrimonio, es su activo productivo a título personal. Gravar con un impuesto al patrimonio, a las tierras rurales, sería peligrosísimo para el principal sector generador de empleo y para el principal sector generador de exportaciones. Más de 12.300 millones del sector agroproductivo se han exportado en el año 2020. Con eso como premisa fundamental, sí quisiera hacer referencia, el plan 2025, el plan de desarrollo, creo que plantea los ejes que claramente lo ha mencionado Pablo. Necesitamos entrar al siglo XXI, necesitamos entrar, no digo ni regresar al pasado, ni nada por el estilo, llegar al siglo XXI porque seguimos en el 20, en materia laboral, en materia tributaria, requerimos una depuración, pagar los impuestos sobre las utilidades, no se pide más, y que se cobre a todos, eso es otro tema. Y eso el presidente, si bien no lo mencionó ayer, sí lo ha mencionado días pasados, que no se puede permitir la evasión y tampoco la elusión tributaria. En materia de seguridad, es fundamental reforzar los esfuerzos y ahí sí creemos que también el trabajo conjunto público y privado en temas de seguridad es fundamental. La transición ecológica. Al sector agrícola se le critica mucho. Sin embargo, el sector agrícola es el que mayores herramientas tiene para generar un impacto positivo en materia de cambio climático. Combinar las vacas que menciona Fernando con árboles en procesos silvopastoriles, cultivos con plantas, medidas en formas de manejo. Estamos justamente trabajando y compartimos en el sector rural y agropecuario, compartimos el día a día nuestra relación laboral con el medio ambiente, cada vez más impredecible y entendemos los efectos de cambio climático. Y el tema institucional es fundamental. El Ecuador requiere instituciones. Previo a la entrevista se hablaba de que el alcalde de Quito está con las popularidades más bajas. Comprensible,
cuando vemos una institución como el Tribunal Contencioso Electoral que en sí misma no termina de ponerse de acuerdo qué mismo hacer con el alcalde. En materia laboral, puntualmente, lo que se está planteando en la propuesta de ley de creando oportunidades, en gran medida viene del diálogo tripartito desde los trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salario con los empleadores del año 2019. Esto es inclusive prepandemia. Necesitamos de manera urgente una elasticidad laboral que traiga las regulaciones laborales del siglo XXI. No podemos seguir con la misma visión del siglo XIX, de 8 horas diarias, 5 días a la semana. Tenemos que poder, respetando las 40 horas, poder llegar a acuerdos de jornadas laborales diferenciadas dependiendo las condiciones de cada sector e inclusive de cada empresa. Modificar la jubilación patronal es urgente. Al momento solo un 5% de los trabajadores accede a jubilación patronal porque necesita estar al menos 20 años con el mismo empleador. Tener un fondo de aporte individual a partir del día 1 es lo lógico cuando la rotación laboral en promedio en el Ecuador está en 4 y 5 años. Pensar en los emprendedores que arrancan un negocio y lo último que quieren es contratar, no solamente por el costo del crédito, sino porque contratar es embarcarse en una suerte de matrimonio de al menos 3 años, cuando puede darse un divorcio a los 6 meses o puede quebrar el negocio a los 6 meses y la ley considera despido intempestivo. Es absolutamente antitécnico, nefasto y antiético tratar como despido intempestivo a un negocio que ha quebrado de buena fe, atentos. Y un emprendedor emprende y vuelve a querer emprender y lo hace 3, 4 veces hasta que el negocio sale adelante. Eso se requiere modificar. Con respecto a controles, por favor, que sean controles, pero si tenemos recelo a los controles del Ministerio de Trabajo, algo estamos haciendo. Hagamos controles adecuados, corrijamos las distorsiones, no cometamos los errores del pasado de eliminar, por ejemplo, la contratación por horas y más error todavía, ponerla en la Constitución, cuando lo que se requiere un joven que está estudiando es poder buscar espacios dentro de sus jornadas de estudios para trabajar. Y hay muchos emprendedores y empresas que requieren gente en ciertos horarios también de forma mucho más elástica o, digámoslo, flexible. No le tengamos miedo a las palabras. Creo que es un momento de cambio. Controles de precios que hace referencia a Fernando. Sí, estamos conscientes. Hay empresas, hay gente que está abusando de los precios en el Ecuador ante un falso proteccionismo. Traigamos más competencia, que el mercado regule los precios. Seamos francos, los insumos agropecuarios en el Ecuador son carísimos en relación a Perú y Colombia, cuando en ninguno de los 3 países tienen aranceles de entrada. Que vengan casas comerciales al Ecuador de Perú y de Colombia, así como del Ecuador estamos saliendo para afuera. Abramos la competencia crea excelencia y por ahí es la mejor regulación y control de precios que puede darse sin la intervención del Estado. Bien, con esta primera intervención que han hecho nuestros invitados, quisiera plantearles, ¿habrá tiempo para desglosar todo este contenido minuciosamente? Pero ¿cuál es la expectativa que tienen de la Asamblea Nacional? La Asamblea debe responder, debatir, cambiar, aumentar, plantear recortes, pero el país necesita una respuesta y por ello la necesidad de las propuestas. Doctor Pablo Zambrano, ¿qué espera usted de esto? Mire, yo espero que la Asamblea Nacional haga un análisis profundo, un análisis técnico y realmente la Asamblea Nacional tome en cuenta que el Ecuador está atravesando una de las circunstancias más difíciles en el ámbito económico, en el ámbito sanitario, en el ámbito productivo y en el ámbito ético. Necesitamos entonces una respuesta clara, un análisis profundo, pero lo más importante, necesitamos darle gobernabilidad al Ecuador, no a un gobierno. Necesitamos darle gobernabilidad a un país, necesitamos darle entonces una oportunidad al Ecuador de salir adelante. Creemos nosotros desde el sector industrial, desde el sector empresarial,
que se están tomando medidas adecuadas para atraer inversiones al país. En ese tono, en esa misma línea, debemos seguir hacia adelante. La única manera de generar empleo de calidad es a través de la producción. Por eso hacemos un llamado a que la Asamblea Nacional deje de lado los personalismos, deje de lado esas políticas individualistas de los movimientos y partidos políticos que en un momento pueden ser muy legítimas, pero en el momento actual hay que pensar en todos. Necesitamos, por lo tanto, más pragmatismo, menos ideología y más pragmatismo para poder enrumbar al Ecuador en una senda del crecimiento económico. Hay estadísticas y hay justamente cifras que señalan que si es que nosotros como país no crecemos, la economía del Ecuador no crece a un ritmo del 5% durante los próximos 15 o 20 años, no vamos a poder superar esas brechas tan grandes que tenemos en este momento de desigualdad económica, de desempleo, de desnutrición infantil y niveles de pobreza. ¿Cómo crecemos entonces? Generando más oportunidades en el Ecuador, generando una apertura a la inversión extranjera. El plan de gobierno que presentó, el plan de desarrollo que presentó el gobierno, tiene un eje fundamental en el ámbito productivo de atraer 30.000 millones de dólares en inversiones. Esa es una meta muy alta, pero es una meta que nosotros tenemos que, como país, tratar de lograrla. Por eso, entonces, el llamado a la Asamblea Nacional es que se haga un análisis profundo, un análisis técnico de este tema y que este proyecto de ley, en vez de rechazarlo, en vez de negarlo, sea enriquecido, sea mejorado, sea perfeccionado para beneficio de todos los ecuatorianos. Eso es lo que nosotros tenemos como expectativa en la Asamblea Nacional, Miguel. ¿Qué es lo que más le preocupa, doctor Zambrano? A mí lo que me preocupa es que este tema se lo politice. Este es un tema absolutamente técnico, este es un tema de desarrollo para el Ecuador. Por lo tanto, este proyecto de ley, que hay que conocerlo, que hay que analizarlo, tiene que ser adoptado por la Asamblea Nacional, tramitado en el CAL y de igual manera en una de las comisiones del órgano legislativo. Entonces, lo que me preocupa es que existan acá revanchas políticas, que exista mezquindad política y que no se vea más allá de nuestras narices. Tenemos que hacer entonces un análisis profundo de los temas, un debate. El día de ayer el presidente de la República fue muy interesante cómo cerró su discurso. Dijo, hagamos un debate, ampliemos un debate, entonces discutamos profundamente cómo podemos mejorar este proyecto de ley. Por lo tanto, consideramos que esto debe ser analizado y discutido en el órgano regular. Constitucionalmente es la Asamblea Nacional el lugar donde tenemos que analizar estos temas y profundizar. De hecho, nosotros como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador vamos a pedir ser recibidos en la Asamblea Nacional y ver cómo podemos mejorar, cómo podemos sugerir justamente una ampliación de los temas de esta ley productiva que sin lugar a dudas marca el norte y marca el inicio del despegue económico del país en este periodo presidencial, una vez que el proceso de la vacunación, que ha sido absolutamente exitoso, ha pasado ya. Vamos entonces a consolidar el sector productivo del país. Doctor Fernando Ibarra, ¿qué debe pasar en la Asamblea Nacional con este proyecto de ley y qué es lo que más le preocupa? Si las fuerzas políticas son coherentes con lo que le ofrecieron a su electorado en tiempo de elecciones, este proyecto de ley tiene que ser negado. Y tiene que ser negado porque busca tirarle toda la carga de la crisis a la clase media, a los trabajadores ecuatorianos. El propio líder del Partido Social Cristiano hoy temprano en Ecuavisa mostraba el acuerdo con Lasso y ahí claramente se establecía, por ejemplo, no incrementar impuestos, más bien eliminarlos o reducirlos. Y ahí se está hablando de aumento de impuestos. Y adicionalmente, los derechos de los trabajadores han sido bandera de lucha en este proceso electoral por distintas fuerzas políticas y no pueden ser entonces motivo de atentado. Yo creo que si el presidente Lasso quiere abrir un debate serio, no debería presentar el proyecto ya a la Asamblea y menos con carácter económico urgente. Debería llamar a los actores de la sociedad, los actores de la producción, sindicatos, cámaras, legisladores y todos, para juntos poder iniciar ese debate y buscar construir ese Ecuador del encuentro que el presidente habla, porque mandarlo como económico urgente significa simple y llanamente querer utilizar de manera poco ética una herramienta constitucional y tratar de pasar todo un trolelazo, como hemos llamado, a esto que está pretendiendo el gobierno. Doctor Ibarra, pero esperar que la Asamblea... Doctor Ibarra, pero esperar que la Asamblea funcione de consumo, de acción normal, es imposible. Sabemos cómo funciona la Asamblea Nacional con esa lentitud, con esa posición política. Y si volvemos a cero, ¿cuál es la alternativa? Los que no tienen empleo,
el 70% que no tiene ningún empleo dirá, bueno, ¿cuándo solucionan esto? Y el otro tema que usted señalaba, alguien tiene que pagar la factura. Si el principio del presidente es que paguen los que más tienen, habrá que ir hacia eso. Si no, ¿quién paga la factura? O volvemos con el discurso político, como se ha dicho en la Asamblea Nacional, volvemos a foja cero. Lo que sucede es lo siguiente, que la factura no la están pagando los más ricos, la factura la sigue pagando el pueblo ecuatoriano. Ese proyecto de ley apunta fundamentalmente a eso, tiene ciertos maquillajes para con eso montar un discurso distinto, pero la realidad es otra, Miguel. Y entonces ahí sí se tiene que actuar en protección de los derechos de los ciudadanos, porque en caso contrario lo que vamos a tener es una sociedad más empobrecida, más precarizada. Se requiere entonces actuar con más sensatez. El presidente de la República tiene la gran oportunidad de mostrar que ese Ecuador del encuentro es posible. Por eso es que no cabe entrar con un proyecto económico urgente. Es preferible que se llame a los actores y se busque un diálogo directo y buscar consensuar políticas conjuntas. Esta es la gran oportunidad. Todos estamos dispuestos a hacer un sacrificio, Miguel. Claro que sí, el país lo necesita, pero ese sacrificio tiene que ser compartido de manera equitativa y también previniendo que cuando llegue el momento de los réditos, esos réditos también sean compartidos y no se queden en pocas manos. Y no es cuestión de discurso, claro, es cuestión de una realidad. Claro. Cuando se plantea la devolución de este proyecto que debiera hacer la Asamblea, ¿ha sido leído, revisado y profundizado el contenido que anunciara el presidente? Bueno, de todos los anuncios que se han hecho, nosotros hemos hecho una revisión, por ejemplo, en materia laboral. Todos los anuncios hechos por el ministro de Trabajo constan en el proyecto de consenso por el empleo elaborado por la Cámara de Comercio. Así es que no es nada nuevo. Las 11 formas de contratación precaria que Rodrigo habla del Consejo Nacional del Trabajo, representado por los adláteres del gobierno de turno, que no representan a los trabajadores, simple y llanamente ya están vigentes y no han generado ni una sola plaza de trabajo. Por lo tanto, los anuncios que se hacen los conocemos en su fondo y por eso desde ya le estamos pidiendo a la Asamblea Nacional que lo rechace. Lo ideal sería que el presidente no lo presente por la vía económica urgente y abra un espacio de debate serio para poder concurrir con Pablo, con Rodrigo, con todos los actores, sentarnos a dialogar y buscar alternativas. Los trabajadores, el Parlamento Laboral siempre ha estado presto, pero con sensatez y equidad y justicia. Caso contrario, lo único que vamos a hacer es aumentar más la carga de pobreza en este país. ¿Cuál es la expectativa que tiene Rodrigo Gómez de la Torre respecto de este proyecto de ley en la Asamblea Nacional a sabiendas de cómo ha venido funcionando y cuáles serían las principales preocupaciones? A ver, el proyecto de ley de creación de creando oportunidades, como se lo ha denominado, es uno de los puntales fundamentales para poder llegar a cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo. En materia de crecimiento de exportaciones, por ejemplo, a pesar de que ha sido un poco agreste el camino para los exportadores, principalmente agroexportadores, tramitología, falta de acuerdos comerciales, situación laboral compleja, porque el Ecuador viene evidenciando un problema de sobreregulación laboral desde hace varios años. A pesar de todo ello, ha tenido una tasa de crecimiento el sector, solamente considerando agroalimentario, de más o menos un 4.5% anual desde el año 2014. O sea, el Ecuador sí puede crecer y sí puede cumplir con las metas, porque a más exportaciones, mayor producción, a mayor producción, mayores fuentes de empleo, y eso en ningún momento desabastece el tema nacional. Entonces, sí creemos que esta ley debe ser tramitada a la mayor brevedad posible. Como hago mención, creo que es fundamental corregir el tema del impuesto a las tierras rurales y no gravarlo con un impuesto al patrimonio porque sería nefasto. Sin embargo, si es que esta ley entramos a dialogarla, conversarla, discutirla y debatirla, podemos tranquilamente llegar al siglo XXII sin haber avanzado un metro más. Necesitamos salir lo más pronto posible de este inmovilismo que tenemos y así como también apoyamos la propuesta del presidente Lasso en campaña, apoyamos el plan de desarrollo, apoyamos con salvedades de esta ley, pues sí creemos firmemente que debemos empujar que esto se dé lo más rápido posible. No podemos seguir en esto y creemos también que el gradualismo puede ser uno de los peores temas que tenemos al momento. Va a haber que tomar decisiones. Y en el agro, y con esto solamente concluyo, Miguel, pero en el agro, Fernando bien lo dice, tenemos que hacer las cosas diferentes.
pero ahí yo también lo pongo en claro. Pablo Zambrano hace referencia a la revolución industrial 4.0. Fernando dice que tenemos que cambiar la forma de ordeñar las vacas. Los dos están en la línea correcta. Tenemos que tecnificar el sector agropecuario y eso va a implicar también robotización del sector, porque tenemos que mejorar producción, mejorar productividad, tener mejores costos, ser más competitivos y poner más Ecuador en el mundo, porque sí lo podemos hacer y no tenerle miedo a que venga más mundo al Ecuador. Como decía Fernando Ibarra, Rodrigo, quisiera plantearle, si es que se sugiere que sea devuelto el proyecto, ¿qué piensa usted? No creo que debe ser devuelto. Creo que debe ser tramitado, tomadas las observaciones, no pensando en las coyunturas politiqueras de ahorita y muchos de los asambleístas que ya están viendo cómo se posicionan para las elecciones del 23, sino pensando en un país que va mucho más allá del año 2020 o del mismo Plan Nacional de Desarrollo a los 2025, pensando en un país que tiene que venir a tener regulaciones homologables con el resto de países del mundo, pensando en una verdadera integración regional, como ya se ha planteado a nivel de la CAN, libre movilidad de personas, trabajo y domicilio, pero para eso sí necesitamos hacer las cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo que los últimos 14 o 20 años de atrás, no avanzaremos. Necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas para obtener resultados distintos. El proyecto debería acelerarse y ratifico el llamado al gobierno para corregir un par de temas que son necesarios de ser corregidos por el bien de la misma producción. Bien, nosotros seguiremos abriendo espacios para el debate que es fundamental una vez que hoy se anuncia la oficialización de este contenido, a fin de que los diferentes sectores, todos, emitan su opinión y que se canalice. Lo importante será que el país clama, hay angustia por la falta de empleo, por la falta de soluciones, por la generación de recursos, por la inversión. Por ello nos comprometemos a seguir abriendo espacios para el debate, porque esto recién empieza con la presentación en la Asamblea Nacional. Al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias y de la Cámara de Industrias y Producción, al doctor Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, y a Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura Primera Zona. Muchas gracias por estas primeras opiniones sobre este planteamiento que ha formulado el presidente Lasso este jueves. Muy amables, les volveremos a convocar. Muy buen día. Buenos días. Justo. Muchas gracias. 8